Saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos entonces abarcando las temáticas de la tercera unidad de la asignatura Procesos Administrativos. Tenemos entonces como temática central la alianza estratégica, ¿cierto? Las alianzas estratégicas. ¿Qué tenemos entonces? Se consideran alianza estratégica aquella fórmula organizativa que representa un marco de colaboración estable entre dos o más organizaciones que persiguen unos objetivos comunes a través de la realización de acciones conjuntas que implican intercambiar, compartir y generar recursos y o capacidades, ¿cierto? Entonces, de esta forma, digamos, ya nos vamos imaginando digamos, qué tipo de fusiones, de uniones, ¿cierto? Se pueden generar a través de este tipo de estrategias. Tenemos entonces diferentes perspectivas que son la organización, estabilidad, objetivos comunes y acciones conjuntas, ¿cierto? Entonces, de aquí también vamos viendo que generalmente esas organizaciones pues tendrán que estar orientadas al menos a un mismo mercado o a productos similares, ¿cierto? No digamos organizaciones que sean extremas, digamos, en su quehacer, aunque también se han dado, ¿cierto? Lo que pasa es que también hay que entender para qué se fusionan este tipo de organizaciones, ¿cierto? Ya vamos a mirar más adelante que puede ser para sacar nuevos productos o servicios al mercado, entonces para eso se unifican, entonces, bueno, de esa forma sí va teniendo un poquito más de lógica. ¿Cierto? Tenemos entonces requisitos para que una alianza estratégica sea pues como viable de cumplir, entonces unos requisitos fundamentales que son disponer de unos objetivos comunes explícitos, es decir, que sean claros para ambas partes, mantener la independencia jurídica de las instituciones participantes, es decir, que ninguna en ningún momento va, digamos, a participar en términos jurídicos y de decisiones de las otras empresas, ¿cierto? Formalizar explícitamente el marco de colaboración institucional, es decir, donde quede determinado cuál va a ser la participación de cada una de las partes y hasta dónde debe llegar esa participación, ¿cierto? Para que tampoco pues se extralimiten esos procesos. Desarrollar la colaboración en un marco temporal continuado, mediano y largo plazo, ¿cierto? Entonces aquí también hay que tener, digamos, como unas fechas o unos momentos específicos para que esto se dé y pues bueno, también para determinar si las metas u objetivos que se trazaron en esta unión pues se les están logrando o no, ¿cierto? Contribuir al desarrollo de objetivos estratégicos de las organizaciones participantes y pues de hecho por eso al principio deben tener esos objetivos claros en términos de su unión, pero también cuáles serán los estratégicos para que cada uno determine, ¿cierto? O desarrolle es la palabra. Y finalmente establecer un marco de gestión estratégica basado en una toma de decisiones compartida y coordinada entre las partes, estableciendo mecanismos de control y seguimiento de objetivos y acciones diseñados. Miren que aquí entonces viene una parte bien interesante acá al final, que entonces, bueno, ¿cuál es el marco de participación de cada una en términos de qué y cómo se van a ejecutar cada una de esas partes del proceso administrativo, pues para que ese proceso se dé, ¿cierto? O esa meta o ese producto que quieren sacar al mercado. Entonces, muy importante cuál empresa o cuál participante pues se va a hacer cargo de qué, ¿cierto? O si todas, pero cómo se van a tomar las decisiones. Entonces, es bien interesante cómo se sienta cada una de las partes pues para definir todos estos aspectos, ¿cierto? Porque, ojo, deben quedar establecidos desde un primer momento, no sobre el camino, ir tomando decisiones, pues uno sabe que en el transcurso del tiempo, pues bueno, las cosas en muchas ocasiones pues cambian, ¿cierto? Por aspectos del entorno, más si estamos hablando de instituciones participantes que sean diferentes, pues bueno, van a haber cosas que cambian, pero cómo debe ser la participación de cada una en términos de qué, cuáles son las actividades, estrategias, procesos que cada una va a ejecutar, sí deben estar claras desde el principio. Listo, tenemos perímetro, límites y fronteras, ¿cierto? ¿Cómo se puede dar cada una? Que dice, en este contexto no se considera la alianza en estratégicas, las subcontrataciones, fusiones o adquisiciones. De hecho,
esto se hace, entonces es alianzas para hacer que desarrollar productos o proyectos en particular, pero entre las dos, ¿cierto? No que ninguna va a absorber a la otra en ningún momento. Por eso es que acá tenemos vínculos entre las empresas, ¿cierto? Acuerdos contractuales donde tenemos contratos tradicionales de compra y venta, licencias, externalizaciones de servicios generales de soporte. Y tenemos contratos no tradicionales, que estos son los que se ejecutan para este tipo de alianzas, ¿cierto? Desarrollo conjunto de productos y servicios, investigación y desarrollo conjunto, producción conjunta, compra pública innovadora. Entonces, es decir, entre las dos hacen todo lo necesario, pues, para sacar esos productos o servicios o para mejorarse, ¿cierto? Pero no necesariamente que la van a adquirir. También tenemos por otra parte entonces convenios que implican inversión de capital. En esta entonces tenemos, se disuelve una entidad, no, esto es lo que no sucede, ¿cierto? Fusiones y adquisiciones. ¿Qué sí sucede en estas alianzas? Entonces, no se crea una entidad nueva, sino que ya las que están existentes y están participando de esta alianza y se crea una nueva entidad en términos de que joint ventures con capital igual o desigual, que ahorita vamos a desarrollar bien este concepto y digamos cómo entonces las empresas participantes actúan, ¿cierto? En sí. Bueno, tenemos ventajas en términos de las alianzas estratégicas, donde tenemos innovación, investigación translacional, dar respuesta a necesidades complejas y que no una empresa en particular pues ha sido capaz de darla. ¿Sí? Ofrece flexibilidad y libertad de pactos, comparte riesgos. Miren, muchachos, este aspecto es uno de los más importantes. Finalmente, casi todo en la organización implica que dinero, ¿cierto? Y si estamos hablando de unos riesgos en particular, esto sí que es cierto. Entonces, cuando estamos en este tipo de alianzas compartiendo los riesgos, pues bueno, de cierta forma, bueno, lo que uno no espera es perder, pero si eso sucede, bueno, no se va a perder tanto como si lo estuviera haciendo una sola organización, ¿cierto? Aprovecha y rentabiliza el expertise, es decir, en qué son buenos cada una de esas organizaciones y de esas empresas y se utiliza en beneficio y en pro de lo que están haciendo conjuntamente, ¿cierto? Facilita acceso a financiación, dado que entonces van a tener mayor capacidad entre las dos, tres o las organizaciones que estén asociadas o en alianza. Amplía la cartera de productos y servicios, de hecho, para ellos que se hacen esas alianzas, y motivación de los profesionales, ¿cierto? Porque también tienen mayor campo de acción en particular para ejercer. También existen unas desventajas que, si bien ahorita hablamos desde los aspectos fundamentales, si no se ejecutan bien, pues podemos llegar a este tipo de aspectos donde se tienen conflictos en el control y la gobernanza, pero esto sucede cuando no se dejan claras, digamos, las participaciones de las partes, ¿cierto? Cambios en la composición de los partners y es entonces cuando uno está teniendo mayor participación que otro, está arriesgando más que el otro, está, digamos, poniendo más recursos. ¿Sí? Diferencias entre políticas de gestión y dirección, esto se puede dar mucho, pero por eso, digamos, la claridad desde un principio, digamos, entre los términos. Falta de comunicación y awareness interno, que va muy enfocado entonces a los procesos como tal como deben ejecutarse. Este sí es un poquito complejo porque si ya estamos hablando de las dos empresas en particular, pues bueno, sí deben estar muy alineadas en términos de la comunicación y los procesos para que se ejecuten de la mejor forma. Y baja percepción de utilidad y despriorización. Aquí hay algo interesante y es que como en todos los proyectos y todos los procesos de innovación, desarrollo, emprendimiento, los resultados
no necesariamente se van a ver en el corto plazo. Entonces también las partes se desesperan porque no ven, digamos, eh, esa utilidad o esos beneficios o esos retornos en el corto plazo y bueno, tienden a haber tensiones con respecto a eso. Tenemos entonces una alianza estratégica deberá cumplir estos 9 principios básicos. Ojo, enfocar y priorizar los objetivos, establecer modelo de gobernanza, flujo constante de comunicación interna y externa, implicación de los profesionales, formalizar un marco contractual, no olvidar el marco cultural de cada partner. Esto es los otros de cierta forma ya lo hemos venido hablando, pero este marco cultural me demarca que entonces en cada organización van a ver que unos aspectos formales e informales, entonces aquí me están hablando de esa cultura o ese aspecto informal en la organización y es cómo es esa organización, cómo son las personas, cómo socializan, se comunican y demás. Entonces es importante tenerlo en cuenta para evitar, digamos, problemas, ¿cierto? Tenemos gestionar adecuadamente las expectativas de cada partner, sistema de seguimiento adecuado y de hecho acá, digamos, dificulta un poco porque para uno tener un buen sistema de seguimiento y control, pues ya sabemos que generalmente eso cuesta. Entonces, y cuesta en términos de qué, de programas, de procesos, de personas, pero son necesarios para también ir evaluando, pues, cómo se están dando los procesos. Y pedagogía para evitar desconocimiento del alcance, ¿cierto? Entonces, lo que también tiene que ver cada uno, digamos, en esa participación. Bueno, acá entonces, teniendo en cuenta todo ese marco de lo que son las alianzas estratégicas, vamos a tomar dos estrategias puntuales que son las franquicias y el joint venture. Entonces tenemos que las franquicias consisten en aprovechar la experiencia de una empresa ya posicionada que ha conseguido una ventaja competitiva destacable y un gran reconocimiento en el mercado. Esto que ¿qué hace entonces? Que esa ventaja consiste en una marca de prestigio, productos o métodos patentados o simplemente un profundo conocimiento del negocio que lo hace conocedor de la fórmula de beneficios. Entonces, miren que acá que tenemos entonces una empresa que tiene esta ventaja particular en términos de un producto, de un proceso, de una marca, vende en en un país o en el mundo sus franquicias para que esté, digamos, esa empresa o ese negocio en esos lugares, ¿cierto? Ojo, pero con las características particulares, pues, de la madre, ¿cierto? La que ya tiene la ventaja competitiva. Por eso también cuando una persona va a adquirir una franquicia, entonces también se compromete a permanecer como con las condiciones que ya tienen las otras, ¿cierto? Yo no puedo decir que le voy a cambiar los colores, que le voy a cambiar la presentación al producto, no, porque eso es lo que lo hace, digamos, que tenga esa ventaja en particular. Aquí tenemos, mediante el contrato de franquicia, el franquiciador se compromete a transmitir parte de esos valores al franquiciado y este consigue una sensible reducción de los requisitos de inversión, así como el riesgo, puesto que trabaja sobre algo que ya es conocido y que ha tenido experiencia. Entonces aquí hay algo interesante y es que también, pues, por tener ese nombre, por esa experiencia, por ese nombre que ya está en el mercado, yo estoy pagando, ¿cierto? Entonces, casi que voy a tener más seguridad de que mi negocio va a tener que va a tener buenos resultados, ¿cierto? Entonces, bueno, generalmente por eso es que las franquicias suelen no ser muy económicas, que digamos, porque ya me están vendiendo casi un producto un negocio que tiene la excelencia asegurada, el mercado asegurado, los clientes asegurados y casi que una ganancia específica. Entonces, bueno, eso es lo que yo estoy comprando. Por eso no suelen ser económicas, pero es bien interesante cómo funciona este tipo de alianzas.
¿cierto? Porque entonces la alianza es entre la empresa madre o la que ya tiene su ventaja competitiva con personas que tienen capacidad adquisitiva para eh, poner esos negocios a través del mundo, ¿cierto? Listo, tenemos en tipos de franquicia la comercial, aquella en la cual el franquiciador cede a sus franquiciados los elementos necesarios para permitir la venta de productos o prestación de servicios al consumidor final, ¿cierto? Pero como en las mismas condiciones que lo hace el franquiciador. Tenemos la industrial, se da cuando el franquiciador cede al franquiciado el derecho de fabricación, ojo, la tecnología, comercialización de los productos, la marca, procedimientos administrativos de gestión y las técnicas de venta. Miren que esta industrial sí que tiene casi que todo el proceso de marcado, desde lo que es o la fabricación del producto hasta su venta. Entonces, muy importante. Distribución o de producto, cuyo objetivo es la distribución de un producto o productos tanto si son fabricados por el franquiciador como si este actúa como central de compras. Entonces digamos, no es tan complejo y no tiene digamos, tantos aspectos contractuales, ¿cierto? Finalmente no es el que está produciendo. Tenemos de servicio, aquella cuyo objetivo es la prestación de un servicio al cliente final. Este sí también tiene sus características particulares, pero no tan complejas como la industrial. Y la franquicia de corner, donde o mediante la cual la actividad se desarrolla en un espacio específico y diferenciado de una superficie mayor, por ejemplo, de los grandes almacenes. Entonces, bueno, particularmente lo estamos viendo mucho en nuestras ciudades, en los almacenes de cadena, ¿cierto? Entonces, donde no solamente están, digamos, los productos en particular que vende el almacén de cadena, sino que ya vemos unos almacenes puntuales o unas marcas puntuales que se están vendiendo dentro de ellas. Sí, pero con su nombre en particular, digamos, ha tenido o ha sido una tendencia más nueva. Bueno, llegamos al joint venture, donde tenemos en los últimos años ha tenido una tendencia por ampliar el concepto, donde se da como un reflejo de un número creciente de acuerdos, ojo, de cooperación empresarial que no involucran la participación del capital en forma accionaria. Listo, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las empresas se unen y hacen la estrategia para generar proyectos, productos o servicios sin necesidad de lo que miramos ahora de que alguna adquiera la otra, ni de sacar acciones al mercado en particular, sino que las dos tienen un comportamiento específico para ello. Tenemos dos características de este joint venture y tenemos el operacional, donde es una sociedad a través de la cual dos o más firmas crean una entidad jurídica nueva y separada para llevar a cabo una actividad económica productiva o de prestación de servicios en la cual cada parte forma un rol en el proceso de toma de decisiones. Miren que aquí me dicen casi que se salen de las dos organizaciones en particular para generar o crear una nueva para sacar al mercado nuevos productos o servicios, ¿sí? Pero con la experiencia de las que ya están instauradas en el mercado. Y tenemos el empresarial, que se define como una empresa, corporación o sociedad formada por dos o más compañías, individuos o organizaciones, donde al menos uno de ellos es una entidad en actividad que desea ampliar sus actividades con el propósito de conducir un negocio nuevo, rentable, con una duración permanente. Entonces, miren que digamos, en términos contractuales no es tan complejo, casi que se unen en términos de la experiencia y o recursos necesarios para que alguno de los dos, digamos, se apersone de un proceso, un proyecto, un producto o servicio nuevo que se quiere sacar al mercado, pero sin necesidad de crear o generar una empresa nueva o aparte de las que ya existen. ¿Listo? Entonces esa es, digamos, la diferencia entre las dos. No, chicos, este es pues como un aspecto bien interesante de las alianzas estratégicas y que al menos es un aspecto muy actual. De hecho, pues las empresas que quieran permanecer en los mercados, pues tendrán en algún momento tener en cuenta todos estos aspectos, ¿cierto? Para poder crecer y llegar a otras partes. Bueno, chicos, este era pues como el abrebocas
como tal de la unidad. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben que cualquier duda o inquietud, pues me pueden copiar al correo. Feliz día para todos.